Bienvenidos, chicos. Yo voy a hacer una pequeña introducción de ustedes. Si hay algo que esté mal dicho, ustedes me avisan. Francisco es licenciado en Ingeniería Informática, certificado de Estudios Superiores en Electrónica, Industrial y Digital y máster en Ciberseguridad. Y tiene experiencia trabajando como ingeniero de sistemas senior en TI en los Estados Unidos y Canadá. Y comenzó a trabajar como investigador de seguridad en Telefónica e Eleven Paths el año 2017. También ha sido coescritor de libros como sobre Docker y Machine Learning y ha sido ponente en el Mobile World Congress que se desarrolla en Barcelona, en Black Hat Europe Arsenal en Londres, en Hacktivity en Hungría, en LeHack París y muchas otras conferencias. Y Pablo González, que probablemente ustedes lo conocen más porque ya ha presentado en 8.8, de hecho estuvo también con nosotros en el taller que hicimos a principio de año, es licenciado en Ingeniería Informática y máster en Ciberseguridad, ha presentado en Black Hat Europe, Arsenal, el 2017, 2018 y 2019, en EcoParty, en 8.8 Chile, en Dragon Jar, en RootedCon, en LeHack, etc. Es MVP de Microsoft entre 2017 y 2020 y ha escrito varios libros de seguridad informática, incluidos Metasploit para Pentester, Ethical Hacking, Pentesting with Kali, Metasploit Hacking, Godroot, PowerShell Pentesting, y también es cofundador de Flu Project y fundador de Hackers Club. Y lleva más de 10 años trabajando en ciberseguridad y enseñando en varios máster en ciberseguridad en España y actualmente se desempeña como jefe de proyecto, team manager e investigador de seguridad en Telefónica en el departamento de Ideas Locas. Chicos, para mí es un honor poder presentarlo a ustedes, además dos grandes colegas, así que los dejo con muchas gracias por su apoyo, por su tiempo. Sé que Fran estaba de vacaciones y Pablo está a punto de salir, así que de verdad muchas gracias por su compromiso, por su ayuda con 8.8 y bienvenidos a 8.8 Las Vegas. Muchas gracias, Gabriel. Gracias por la presentación. Ya casi la slide de presentación no tenemos que hacerla porque ya con esta presentación ya tela. Pues gracias en primer lugar a la 8.8 por esta edición tan nuestra, ¿no? Tan hispana que hacéis de todas las charlas que han estado en Black Hat. Me parece un proyecto muy interesante para que se reconozca un poco todo ese trabajo. Y gracias por contar con nosotros el día de hoy y poder estar aquí, ¿no?, para dar cierre al evento. Nosotros hoy queríamos presentar la charla que hemos dado o el briefing que hemos dado en el Red Team Village de DEF CON. También hemos tenido la suerte de estar este año en el Arsenal de Black Hat USA. Y bueno, pues hemos decidido ir por la charla de DEF CON porque es un poco más larga que la presentación del Arsenal, pero bueno, le hemos querido también dar un toque un poco diferente, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver un poco lo mismo, pero un poco más españolizado, así decirlo. Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver? Bueno, pues el Juanma ya lo ha hecho Gabriel perfecto, así que tampoco vamos a presentarnos mucho más. Vamos a hablar un poco de Mitre, de la matriz ATT-ANSI-Key, bueno, que ya el framework que ya hemos visto en varias charlas, ¿no?, de compañeros, muchas cosas sobre ella, pero bueno, vamos a hacer una pequeña presentación y un poco porque nos sirve de nacimiento un poco de la idea de ATT-Pound, una herramienta donde nosotros le hemos puesto mucho cariño en el último año, hemos investigado y hemos intentado automatizar un poco o presentar una herramienta de automatización de amenazas y que además cualquiera de nosotros podamos gestionar o crear esas amenazas de tal forma que basándonos en líneas de código PowerShell podamos llevarlas a cabo, ¿no? Entonces, bueno, ya explicaré un poco después, pero de ahí viene la idea, es decir, de estudiar el framework de ATT-ANSI-Key y luego cómo llevar la herramienta a una emulación de adversarios. Vamos a verlo, vamos a explicaros un poco la arquitectura de la herramienta para que la entendáis bien, luego podéis descargarla desde GitHub, es open source, y vais a ver también los flujos de operación, ¿no?, entre lo que es el command and control, lo que son los agentes desplegados en el entorno o en el escenario elegido, y al final el objetivo siempre va a ser poder medir la eficiencia o la eficacia de los controles de seguridad. Siempre hay que tener en cuenta esto, ¿no? La herramienta nace para eso, para poder medir cómo de buenos son nuestros controles de seguridad o cómo de bien configurados o cómo de bien invertidos están nuestros controles de seguridad. Vamos a ver también un poco las características clave
de DDPound, porque hay una parte colaborativa donde nosotros estamos haciendo mucho hincapié, tanto en Black Hat como en DEFCON, hicimos ese hincapié en que es un proyecto colaborativo donde cualquiera puede implementar nuevas implementaciones de técnicas del framework de TTDNCKey, y eso es algo muy poderoso porque podemos generar una ingeniería o un conocimiento de las amenazas y compartirlo, ¿no? Es decir, podemos generar nuestra versión de WannaCry, podemos generar nuestra versión de NotPetya, podemos crear diferentes versiones de amenazas conocidas y compartirlas con el resto de la comunidad, ¿no? Y que la gente pueda conocerlas, pueda implementarlas o importarlas a la herramienta y poder también simularlo o emularlo dentro de sus organizaciones. Es algo interesante esa parte colaborativa a la que dedicaremos una demo al final. Y luego al final de la charla veremos los casos de uso, veremos cómo vamos de tiempo, pero bueno, intentaremos hacerlos todos y algunos intentaremos hacerlo en directo también porque, bueno, creemos que es interesante, otros no se pueden hacer en directo porque simplemente un escaneo de red puede llevarnos tiempo y entonces preferimos mostrarlo en vídeo. Bueno, esta es la presentación. Como he dicho antes, Gabriel ya nos ha presentado más que bien, así que vamos a pasar un poco por alto esto. Vamos a empezar con el Mitre TTCKey. Bueno, al final ya han hablado los compañeros de esta matriz, de este framework. Nosotros sabemos que es una matriz donde hay un gran conocimiento. Además, Mitre se encarga de actualizarlo periódicamente, lo cual es muy interesante. Se van añadiendo nuevas tácticas, aunque generalmente las tácticas no aparecen nuevas. Generalmente aparecen nuevas técnicas e implementaciones de las técnicas también aparecen. Hoy en día, aparte de las técnicas, han cambiado lo que son las subcaracterísticas o las subtécnicas, que es una nueva forma de clasificarlas. Es una de las preguntas además que nos hicieron en la charla de Black Hat, ¿no? Si la herramienta ya incorporaba esto de las subtécnicas de TTDNCKey, todavía no, es algo muy nuevo. Pero bueno, al final es una matriz de conocimiento donde Mitre ha estado observando en los últimos años cómo funcionan las amenazas más populares, los adversarios más populares y cómo trabajan, ¿no? Entonces, si queremos, una de las preguntas también que nos hicieron, ¿no? Es cómo podemos meternos en esto del pentesting, o en esto del red team, en esto del blue team. Oye, pues una forma interesante es aprenderse o manejar toda esta matriz y pegarse con ello en escenarios, laboratorios, etcétera. Es una gran fuente de conocimiento esta matriz realmente, ¿vale? Entonces, además las plataformas, ya Windows, Linux, MacOS, temas de cloud, o sea, al final las técnicas también se clasifican por diferentes plataformas y es algo bastante interesante. Entonces, para nosotros, cuando empezamos a trabajar en TTPound, esta matriz era muy interesante y decidimos basarnos en esta matriz para la herramienta por todo el conocimiento y por toda la fuente de conocimiento que proporcionaba. En el último año y pico yo sí he visto cómo ha evolucionado un poco la matriz, se han ido incorporando nuevas técnicas y se han añadido nuevos valores. Entonces, bueno, nuestro punto de partida creíamos que era algo bastante interesante y entonces llega la idea de la herramienta, ¿no? Entonces, TTPound al final es una herramienta que va a permitir automatizar la ejecución de estas amenazas, ¿vale? Es decir, imaginaos que nosotros estamos en una empresa y queremos ver nuestros controles de seguridad, queremos comprobar la eficacia, la eficiencia que tienen ellos, tanto el antivirus, tanto el IDS, tanto diferentes controles que tengamos desplegados por la organización. Queremos ver cómo trabajarían o cómo funcionarían ante una amenaza que se está llevando a cabo dentro de la organización. Para ello, con el TTPound, así como haríamos con Caldera, que es el software de Mitre, bueno, pues con el TTPound podemos disponer de estas amenazas. Todavía estamos incorporando amenazas nuevas a la herramienta porque la herramienta tiene pocos meses. Con TTPound podremos emular estas amenazas basándonos siempre en técnicas que nos proporciona la matriz. Eso es interesante porque la matriz es prácticamente un estándar a día de hoy. Entonces, el estar mapeado las acciones con la matriz es algo muy valioso, le da valor a la herramienta porque además estamos utilizando técnicas estandarizadas, ¿no? Por lo cual nos permite hacer rápidamente una emulación y ver si el control ha funcionado o no ha funcionado y con qué técnica se ha realizado la simulación, la emulación, con qué técnica se ha realizado la emulación. Bueno, entonces surge esta idea y empezamos a trabajar en ello. Utilizamos por debajo, utilizamos PowerShell. PowerShell utilizamos, es cierto que es una restricción, entendemos que es una restricción en algunos casos, pero para otros casos es una buena opción. Utilizamos PowerShell para poder
utilizar diferentes agentes desplegados en máquinas Windows, sistemas Windows. Es verdad que ATT-Pound a día de hoy solamente funciona para máquinas Windows. Podemos desplegar diferentes agentes escritos en PowerShell y esos agentes comunicarán contra un nodo raíz o un command and control y podremos, pues leer qué técnicas o qué implementación de las técnicas tengo que ejecutar y qué cosas tengo que hacer, ¿vale? Utilizamos PowerShell, como veis aquí en el cuadro, porque al final PowerShell se encuentra en los sistemas Windows desde Windows 7 por defecto, perdón, desde Windows Vista por defecto, y bueno, pues ha ido evolucionando con diferentes versiones y podemos acceder a cualquier parte del sistema operativo y a cualquier parte del directorio activo. Entonces, PowerShell es un recurso interesante y hay una gran cantidad de técnicas que se utilizan en plataforma Windows que se pueden llevar a cabo con comandos de PowerShell o con funciones de PowerShell. Bien, si tenemos que resumir ATT-Pound, la primera parte ya la hemos visto, mapea las técnicas utilizadas por una amenaza con el framework de ATT-NCKey. Es un proyecto colaborativo, ¿vale? Luego lo veremos, esta parte lo veremos después. ¿Por qué es un proyecto colaborativo? Porque podemos exportar conocimiento e importar el conocimiento, podemos hacer funciones nuevas escritas en PowerShell, funciones funciones que implementen técnicas de la matriz y entonces pues le da un valor bastante interesante. Luego tenemos la capacidad de exportar ese conocimiento en archivos JSON. Esto es algo muy similar a lo que hemos visto en la charla anterior. Y bueno, los elementos, las técnicas, mejor dicho, son elementos dinámicos. Las técnicas, es cierto que las técnicas describen una forma de llevar a cabo una acción, pero hay diferentes implementaciones. Por ejemplo, para la técnica del bypass de UAC, por ejemplo, podemos hacerlo de diferentes formas. Eso quiere decir que las herramientas de emulación de adversarios tienen que ser herramientas dinámicas y vivas. Es decir, tenemos que tener la capacidad de implementar y de importar nuevo conocimiento a la herramienta de manera sencilla. Entonces, nosotros hemos decidido hacerlo a través de funciones de PowerShell y a través de de ficheros con formato JSON para exportar e importar ese conocimiento. Bien, aquí voy a dejar a Fran que os cuente la arquitectura y luego vuelvo. Vale, bueno, he estado a punto de empezar a hablar en inglés. Ya es la costumbre de la DEFCON y de Black Hat, pero no, que me echéis en castellano, en español, perfecto. Bueno, ante todo, déjame decir un momento que para mí es un broche de oro poder estar aquí en la 8.8 después de haber pasado por Black Hat USA y por DEFCON. Creo que no hay mejor final que acabar aquí en la 8.8 Las Vegas. Así que nada, muchas gracias por la invitación. Y bueno, os voy a dar una pequeña introducción a lo que es la arquitectura de ATT-Pound. Veréis que es muy sencilla, es una arquitectura cliente-servidor típica en la que veréis varios elementos, está la consola, hay unas funciones y después tenemos un command and control que también tiene su base de datos para ir almacenando ahí todos los resultados que hemos obtenido después de nuestra experiencia, ¿no? de auditoría contra el sistema que estemos mirando. Entonces, la primera de ellas, la consola. La consola es el código de PowerShell, ¿vale? Eso es lo que se va a ejecutar en las máquinas Windows. Eso es lo que, digamos, que emula la amenaza en sí. Cuando se ejecuta esa amenaza en PowerShell, en esa máquina, digamos, que estamos auditando, ¿no? O explorando sus debilidades de seguridad, conectará con un command and control donde ya se irán almacenando o desde el cual se van a ir enviando todas las instrucciones para emular el tipo de ataque o de adversario que queramos, ¿no? Otro de los elementos fundamentales que tiene la arquitectura de ATT-Pound son las funciones, ¿no? Digamos que estas son las técnicas que hemos mapeado directamente de Mitre, ¿no? Lo bueno de esto es que cualquiera podría coger la matriz de Mitre y crear su propia digamos, amenaza, ¿no? En PowerShell, ¿no? Aquí era lo que antes comentó Pablo, ¿no? Esto es lo que más nos gusta quizás de ATT-Pound y es esa parte de colaboración, ¿no? De colaborativa. Es un proyecto que nos gustaría que todo el mundo fuera creando diferentes, digamos, adversarios, ¿no? O ataques para ir incorporando a los ATT-Pound para que al final tengamos una gran base de datos sobre la cual testear nuestros sistemas, ¿no? Que eso es realmente la finalidad final de ATT-Pound, es esa, ¿no? Poder simular ataques sin poner en riesgo nuestra infraestructura y poder detenerlos o poder detectarlos a tiempo, ¿no? Vale, entonces el siguiente elemento de la arquitectura que tiene ATT-Pound es el command and control, ¿no? Entonces aquí veremos
que tenemos acceso digamos, a todas esas máquinas que están con nuestro adversario en ejecución y poder configurar esa amenaza, parar la amenaza o hacer cualquier tipo de operación contra ella, ¿no? Por defecto ya tenemos preconfiguradas algunas amenazas, pero insisto, como he dicho antes en el punto anterior, el punto principal de esto es que podamos crear las nuestras y sobre todo el tema de la colaboración, ¿no? Entonces, esta es la parte de conocimiento, aquí es el knowledge, ¿no? Aquí es donde podemos implementar, digamos, sacar toda la información de esa amenaza, cómo ha funcionado, cómo han sido los resultados, ir mejorando esas técnicas en PowerShell para ir, digamos, llegando a un nivel, ¿no?, de implementación que pueda emular lo más factible posible ese tipo de amenaza, ¿no? Vale, entonces, bueno, los flujos de funcionamiento, bueno, como dije antes, es una arquitectura cliente-servidor, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora cómo se hace, cómo se conectan entre ellas, ¿no? Cómo son las operaciones de flujo entre la consola, que también llamamos agente, y el command and control de ATT-Pound, como he comentado antes, ¿no? Entonces, la primera diapositiva que veis ahí es el flow de conexión, ¿no? Es el hi, es el hola, ¿no? Esto, cuando se ejecuta una consola en la máquina Windows, te envía un comando hola, ¿no? Entonces, lo que hace en ese momento, recopila información de esa máquina y la envía al control panel a través del paquete que estáis viendo ahí, ¿no? O sea, hace una recopilación del sistema, ve características básicas de esa máquina, la empaqueta y las envía directamente al command and control. En el momento que el command and control recibe esa información, la almacena en una base de datos y envía un OK, como podéis ver ahí en el flujo, ¿no? Vale, este sería el hola. El siguiente es cuando se ejecuta un plan, ¿no? Como podéis ver arriba, execute plan. Este segundo flujo, lo que es digamos que es la planificación y la ejecución del adversario, ¿no? La consola o el agente estará siempre pidiendo información al command and control sobre algún plan de amenaza para ser ejecutado en ese momento, ¿no? Si ya hubiera un plan que ha creado un usuario, entonces le dirá, vale, hay un plan, pues coge ese plan y empieza con todas las tareas. En caso de que no haya ningún plan, directamente dice, bueno, no hay ningún plan de amenaza, con lo cual no puedo continuar, ¿no? En el caso que os he dicho de cuando sí que hay un plan, la consola envía un OK y en ese momento es cuando la consola, cuando digo consola me refiero a agente, me refiero al agente de PowerShell que está continuamente ahí pidiendo instrucciones, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando recibe el OK, la consola empezará a pedir esas funciones, ¿no?, esos componentes que componen el plan de la amenaza a emular, ¿no? Entonces, por cada función que se descarga y que se ejecuta, se crea un pequeño informe que se devuelve al command and control para después ser procesado y, sobre todo, insistimos que se almacena en una base de datos. Eso después lo veremos más adelante para que veáis la utilidad, ¿no?, de tenerlo todo englobado dentro de la base de datos. Y ya por último, el último flow o digamos o flujo es el flujo del byte, ¿no?, del cierre, ¿no? Este es muy sencillo, como podéis ver, es como el anterior, solo que es el cierre de la comunicación, que ocurre cuando todas las técnicas se han ejecutado, se cierra la comunicación y la emulación de la amenaza termina, ¿no? Para eso, la consola simplemente manda un byte como señal de que, vale, hemos terminado, ya ha terminado toda la ejecución, ¿no? Vale. Bien, Fran. Pues ahora vamos con las características clave a modo de resumen. Antes de empezar con las demos, pues lo primero es el punto de la consola, ¿no? La consola es algo muy importante, que si descargáis el repositorio de la herramienta vais a ver que hay una carpeta donde se pone consola y hay un console template, ¿no? El template de la consola, lo voy a enseñar ahora, lo tenemos por aquí abierto, ¿vale? Hay un fichero consola template, está escrito en PowerShell, al final no deja de ser una función. Esto es una especie de cargador de donde al final, como os ha contado Fran en el flujo, esto cuando se ejecuta esta función en una PowerShell, esta consola lo que hace es conectarse contra el command and control. Esta consola previamente ha sido generada, como ves aquí, con una variable donde se tiene que conectar al command and control, ¿vale? Entonces, claro, todas las peticiones dependerán de esta variable, de IP. ¿Esto cómo se proporciona esa IP? Bueno, pues luego lo vais a ver que en Command and Control existe un apartado donde se genera un fichero que realmente se llama consola, no se llama consola template. Consola template es la plantilla y de esta plantilla salen los diferentes ficheros que queramos generar llamados consola, ¿vale? Al final todo está automatizado, no vais a tener que ejecutar o descargaros el código ni nada, sino que vosotros simplemente el Command and Control os va a devolver una instrucción en PowerShell que vosotros pegáis en la PowerShell
o ejecutáis de forma remota en una PowerShell y ya está. Todo el proceso de descarga de la consola y de ejecución de la consola en sí se hace de forma automática, como vamos a ver después. Lo que yo quiero enseñaros un poco es un punto clave de la consola, porque al final vais a ver que la consola se divide en un if muy grande, ¿vale? Es decir, y es que esto es importante para que entendáis un poco la complejidad que tiene o que puede llegar a tener TTPound por detrás. La consola tiene dos partes, ¿no? La consola identifica si es una primera ejecución, es decir, yo llego a una máquina Windows, quiero emular la amenaza, ejecuto una consola y entonces pues es el arranque de una consola sin más, empieza a pedir plan, hay un plan de amenaza, empiezo a descargarme tareas y llega una tarea que, por ejemplo, es una escalada de privilegios. Imaginaros, llega una tarea de escalada de privilegios y eso provoca una escalada de privilegios, se supone que se desdobla, es decir, llega un nuevo proceso que se está ejecutando en un contexto privilegiado y la consola lo que hace es conseguir ejecutar ese código, el código de otra consola nueva, en un contexto privilegiado. Entonces nos juntaríamos con dos consolas, ¿vale? Entonces, la consola sin privilegios y la consola que una vez ejecutada la técnica de escalada de privilegios se está ejecutando en un contexto elevado. Eso, claro, es muy interesante, ¿no? Entonces, existe una segunda parte de la consola que es la rama else, perdón, la rama else no, es la rama if, que si ya tenemos un ID proporcionado, pues eso significa que ya venimos de otro proceso, de un proceso anterior, porque hemos hecho una escalada de privilegios, porque hemos hecho un movimiento lateral, por lo que sea. Entonces, claro, en TTPound lo que vamos a ver, lo vamos a ver luego en un ejemplo, es que nos aparecen diferentes consolas con el mismo identificador. Eso significa que son diferentes procesos, pero eso significa que o hemos escalado privilegios o nos hemos movido lateralmente o alguna acción que ha provocado que desdoblemos ese proceso. Es algo muy importante porque es algo que le da bastante valor. Eso tiene valor y luego la segunda parte que tiene bastante valor se encuentra en el Command and Control, ¿vale? Esto lo voy a comentar ahora aquí. Se encuentra en el Command and Control y es que tenemos un Data Store, es decir, tenemos un almacén de datos y es que tenemos en una amenaza podemos tener N técnicas que se van a ejecutar. Por ejemplo, tenemos una técnica de descubrimiento de máquinas. Esos descubrimientos de máquinas nos van a permitir descubrir direcciones IP, por ejemplo, o servicios o puertos. Esa información, TTPound es capaz de almacenarla en un Data Store para que otra función posterior, otra técnica posterior, por ejemplo, una de movimiento lateral, pueda aprovecharse de ese conocimiento previo de esa técnica, como haría realmente una amenaza, ¿no? Es decir, primero descubro una serie de IPs y luego la técnica que va después utiliza esas IPs o puede utilizar esas IPs, ¿vale? Tiene un Data Store y las funciones de TTPound tienen la capacidad de consultar a ese Data Store, ¿no? Esto es algo bastante potente, ¿vale? Esto es algo bastante potente que también luego veremos y haremos hincapié en él. Luego tenemos otra característica clave que es la definición de la amenaza. El plan de amenaza que le comentaba antes Fran, cuando la consola se conecta y pide plan de amenaza, dice, oye, dame amenazas, nos tiene que quedar claro que cada consola puede ejecutar un plan de amenaza, solamente uno. Un plan de amenaza tiene N técnicas, ¿vale? N técnicas que bueno, al final lo que se le está dando es el nombre de la función que tenemos que consultar. Otra cosa importante es que no se descarga nada de disco. Es decir, la consola va a ir cargando las funciones de PowerShell que implementan las técnicas en memoria y las va a ir ejecutando. Entonces, esto es algo interesante para intentar evitar que un antivirus nos detecte fácilmente o tanto la consola en sí como otras técnicas que se utilicen. Es verdad que hoy, a día de hoy, por ejemplo, AMSI, ¿no? Anti-Malware Scan Interface de Windows 10, Server 2016, 2019, etcétera, pues nos puede más o menos detectar fácilmente en PowerShell. La consola a día de hoy no lo detecta. Es bastante probable, también nos comentaron en Black Hat, ¿no? Bastante probable que el día de mañana nos detecte AMSI, la consola, por supuesto. Pero bueno, también existen técnicas de bypass de AMSI, por lo cual antes de lanzar la consola tendríamos que conseguir ejecutar el bypass de AMSI y luego ejecutar la consola. Esto al final son trabas, es un juego del gato y del ratón siempre. Y bueno, esta parte también la va a comentar Fran ahora, va a hablaros de las funciones personalizadas, un poco de la implementación de las técnicas en PowerShell. Vale, bueno, como os dije antes, desde el minuto cero que Pablo tuvo la idea de implementar la matriz Mitre en esta aplicación de TTPound, se pensó en el entorno colaborativo. Entonces, vais a poder ver en el diseño, en el código, que en todo momento se piensa siempre en que el usuario pueda crear su propia técnica, pero no solo en que el usuario pueda crear también su técnica, sino también el mismo diseño de la arquitectura de TTPound ya está preparado para acumular conocimiento, ¿no? De ahí viene el Data Store que antes comentaba Pablo, esa base de datos en la que se va almacenando toda esa información que se ha ido recopilando y cómo funciona cada una de las amenazas,
para ir englobándolas y para tener ahí esa gran base de datos para que también sea colaborativa, ¿no? Que al final ese es el objetivo final, ¿no? Queremos que todo el mundo sea fácil coger, por ejemplo, lo que ves en pantalla es una plantilla en la que es bastante sencillo empezar a crear tu técnica propia de ATT-Pound. Entonces, digamos, de ATT-Pound para un tipo de ataque o siguiendo los pasos de Mitre o como queráis, incluso una totalmente nueva, pues ahí tenéis la plantilla para poder ir empezando, ¿no? Es la Skeleton Function, es una función base con la cual resulta muy sencillo comenzar a crear tu propia amenaza, ¿no? Y porque al fin y al cabo, insistimos Pablo y yo mucho en esto, es un proyecto colaborativo que queremos que todo el mundo vaya incrementando ese conocimiento que tiene interno ATT-Pound, ¿no? Entonces, bueno, ya ves ahí en la diapositiva, si tenéis alguna idea, pues tenéis GitHub, ahí podéis conectar, ver lo que hay hecho ya, jugar con la herramienta y pensar en alguna, ataque que creáis que pueda ser conveniente de implementar, ¿no? Entonces, insistimos, colaborativo y, por favor, ahí lo tenéis, para que hagáis lo que queráis con ella, inventéis cualquier tipo de amenazas, ¿no? Para implementar. Sí, así es ahora es para la comunidad, es una herramienta para la comunidad. Y bueno, pues ahora queríamos enseñaros ya los casos de uso. Bueno, en DEFCON está dividido en dos, yo quiero enseñaroslo en uno, porque voy a ir directamente, voy a levantar, bueno, fijaos, tengo aquí un git clone de lo que viene en ATT-Pound en GitHub. Hay un Docker file, podéis crear fácilmente una imagen de Docker y luego levantarlo en un momento con este comando, por ejemplo. Y bueno, yo lo voy a levantar. Vale, entonces ya lo tenemos disponible. Veis, la primera vez, bueno, se crea la base de datos, etcétera. Aquí tenéis, por supuesto, toda la información de las amenazas de TTNCKey, aquí puestas todas para aprender, porque es una herramienta también que intenta divulgar y enseñar, ¿no? Pues las tácticas con los identificadores disponibles, con los enlaces para más información a Mitre. Tenéis las técnicas, también todas las técnicas aquí almacenadas en base de datos y, bueno, las implementaciones de lo que a día de hoy tenemos, que esto también es interesante para aprender, ¿vale? Por ejemplo, nos vamos a venir aquí a una escala de privilegios, por ejemplo, y aquí tenemos el código de la función, ¿vale? Entonces, bueno, si estáis puestos en PowerShell, pues no va a resultaros nada difícil el código. Y bueno, es interesante para aprender también, ¿no? Aquí tenemos esta pestaña para aprender, como os he dicho. Pero bueno, vamos a ir a la parte del home. Aquí es donde vamos a ver los warriors que están vivos. Aquí tendríamos también los warriors muertos, que como le hemos levantado nueva, pues ahora mismo no hay nada, lógicamente. Y también podríamos ver todos, los vivos y los muertos. Bueno, en este caso vamos a generar primero el código para desplegar un agente de ATT-Pound. También le llamamos warrior, ¿vale? En honor a Ibon Cell, que es otra herramienta que nosotros hicimos en su momento y que, bueno, tiene un parecido en la forma de actuar a ella, ¿no? Entonces, bueno, le ponemos la dirección IP del Command and Control, creamos el código. Fijaros que el código es esto. No es más que un cliente web que se va a conectar aquí al puerto 5000 y va a coger este fichero consola y luego lo va a ejecutar, ¿vale? Entonces, bueno, copiamos el código, nos venimos a la máquina Windows en este caso, pegamos el código, ejecutamos y volvemos a ATT-Pound. Bueno, la conexión, mi máquina va un poco lenta, por lo cual puede tardar un poquito, pero no debería tardar. La conexión es bastante rápida. Aquí tenemos ya, ¿veis? El identificador de la consola. Tenemos la información que decía Fran en ese flujo, ¿no? Que nos envía información. Aquí tenemos el identificador, tenemos la arquitectura de la máquina, el proceso donde realmente se está ejecutando, la última vez que ha hecho una conexión contra ATT-Pound. Este es un valor interesante. Ahora marca las 16:52. La dirección IP. Si refrescamos, pues ese valor se habrá actualizado porque está constantemente pidiendo un plan. 16:52 y los segundos se han actualizado. Entonces, se está constantemente pidiendo un plan, entonces ese valor va a ir cambiando mientras el warrior esté vivo. Bien, nos vamos a venir aquí al apartado de planes. Como os he dicho, ATT-Pound es una herramienta que tiene pocos meses de vida todavía, ¿no? Entonces, estamos incorporándole pues conocimiento. Es una herramienta también en la que la gente está abierto para que la comunidad pues participe.
Y bueno, nosotros tenemos aquí una serie de amenazas a modo de ejemplo, por ejemplo, WannaCry, donde, por ejemplo, seleccionamos aquí la amenaza y hemos puesto algunas técnicas que están dentro de WannaCry, ¿no? Pues aquí tenemos mapeada con el latency key y podríamos lanzar esta amenaza contra este warrior que está vivo ahora mismo, ¿vale? Si hubiese más warrior vivo, podríamos elegir entre cuál queremos que haga caso a este plan de amenaza, ¿vale? Entonces, bueno, como veis es bastante fácil de utilizar, ya viene con planes puestos y veríamos si los controles de seguridad implementados pues están funcionando, no están funcionando o qué debería ocurrir, ¿no? Bien, nosotros vamos a crear un plan nuevo para mostraros algo muy sencillo, porque también una de las cosas interesantes es que se puede probar una técnica concreta sobre una máquina concreta para ver si en la red o para ver si en la máquina nos estamos dando cuenta de lo que está ocurriendo, ¿no? Que es un poco lo que se enseñaba en la charla anterior, una de las cosas muy interesantes que se puede hacer. Y en este caso vamos a elegir una escalada de privilegios con esta implementación. Fijaros que son 3 bypasses de UAC, pero con diferente implementación. Y esto es lo que hablábamos antes. Podemos implementar, tener diferentes implementaciones para una misma técnica. Le sumamos aquí. Luego vamos a hacer un credential dumping con Mimikatz o con un Power Dump. La técnica es la misma, pero son diferentes implementaciones. La añadimos al plan. Y luego, por ejemplo, pues podríamos, bueno, con esto nos vale, ¿no? A modo de ejemplo, pues mi amenaza 1. Y creamos el plan. Entonces hemos generado una nueva amenaza. Esta amenaza la podríamos seleccionar ahora mismo aquí. Podríamos exportarla, es decir, yo este conocimiento lo quiero compartir con otro compañero, exporto el plan en un JSON, se lo doy y él podría importarlo en el upload. Lo interesante es que también podéis crear nuevas funciones en PowerShell, nuevas técnicas, nuevas implementaciones de técnicas, mejor dicho, y poder utilizarlas en vuestros planes de amenaza. Bueno, vamos a lanzar en este caso el plan de amenaza. ¿Vale? Entonces, claro, lo tenemos en modo debug, por lo cual vamos a ver ahí una serie de textos, veríamos una serie de textos de lo que está ocurriendo. Ahora mismo la consola se está conectando al Entity Pound. En resultados vamos a poder hacer un seguimiento de cómo avanza la amenaza. Lógicamente hay amenazas que pueden tardar en la emulación 10 minutos, 15, 20, depende un poco de las acciones. Esta es una amenaza lógicamente corta. Aquí tenemos el plan que está, bueno, pendiente de 2 tareas. Y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Vamos a ver si lo hace más o menos rápido. De momento no ha acabado la primera tarea, ¿vale? Porque la primera tarea ya es una escalada de privilegios. Si la escalada de privilegios funciona bien, lo que me tiene que salir aquí son 2 procesos. Me tienen que salir dos consolas o 2 warriors, ¿vale? 2 agentes de PowerShell con el mismo código, porque así me permite ver o trazar, ¿no? Que realmente es la misma amenaza que ha escalado de privilegios. Incluso si viésemos un movimiento lateral, como vamos a ver después en vídeo, vemos que pasamos a otra máquina, de un Windows 7, por ejemplo, pasamos a un Windows 10, pero es el mismo código. Eso significa que es la misma amenaza que ha conseguido desplazarse o moverse lateralmente. Vale, aquí ya tenemos, ¿veis? Desdoblado el proceso. Aquí tenemos que ha ido bien, el resultado de la tarea, ahora vamos a ver más detalle. Y la segunda técnica está pendiente todavía, ¿vale? Vamos a ver mientras se ejecuta la segunda técnica, vamos a ver con la lupa lo que ha sacado. Esto es un resultado más técnico, un poco para que el técnico pueda analizar lo que ha salido por pantalla o lo que saldría por pantalla. Y aquí vemos que, bueno, lo que ha hecho esa técnica, al final vemos aquí un mensaje de bypass done, new consola with privilege. Bueno, pues pinta bien, ¿no? En el data store todavía no tendríamos nada porque una escala de privilegios bueno, puede pedir datos, pero en este caso no pide datos ni devuelve datos. Pero algo que nos puede interesar es que si la segunda técnica funciona ya, que es un volcado de credenciales, todavía no ha tirado. Vamos a ver si... Cuando esta técnica funciona, vale, sigue pendiente. Ahora vamos a ver si termina. Pero cuando esta técnica funciona, lo que vamos a ver en el Data Store son precisamente pues, lo que esa técnica puede devolver. Un volcado de credenciales pues, puede devolver de usuarios, puede devolver de hashes NTLM, hashes SLM. Una técnica de descubrimiento puede devolverte direcciones IP, ¿no? Por ejemplo, máquinas, etcétera. O sea, al final, el Data Store es algo bastante interesante que vamos a ver después en los vídeos, cómo lo pueden ir utilizando diferentes técnicas.
Bueno, vamos a ver si no, por tiempo lo dejamos aquí y continuamos. Sí, vamos a continuar. Luego, si no, vuelvo a probarlo. Bien. Vale, entonces estas demos están. Vamos con la demo 3. En la demo 3 tenemos este vídeo que os hemos dejado aquí. Y bueno, vamos a ver. A ver, voy a pasar un poco adelante. Aquí estamos, nada, haciendo lo mismo. Tenemos, bueno, fijaros en el escenario. Vamos a volver un poco atrás. El escenario es una máquina Windows 7 y una máquina Windows 10. ¿Vale? Entonces, la idea de esta demo es conseguir movernos lateralmente del Windows 7 al Windows 10. Aquí está generando, como hemos hecho antes, el Warrior. Generamos contra el mismo nodo que hemos hecho nosotros. Esta parte es la de copiar código, que esta la vamos a ir moviendo un poco para adelante. Aquí copiamos el código en la máquina Windows 7. Ahí lo tenéis. Fijaros que la instrucción es muy pequeña, ¿vale? Todo se carga en memoria dinámicamente. Y bueno, pues aquí nos aparecería, como nos aparecía antes, el Windows 7, los mismos datos que hemos visto antes. Esto lo voy a pasar un poco porque lo hemos visto. Hemos creado un plan también, como hemos hecho antes. Lo que pasa es que en este plan vamos a meter, por ejemplo, primero una técnica de medio phishing, valid accounts. Es un medio phishing que hay ahí para conseguir unas cuentas válidas. Luego una escala de privilegios y luego un volcado de credenciales, ¿vale? Como hemos hecho nosotros antes. Y lo último, a ver, lo último es un pass de hash. Fijaros que metemos ahí la técnica 1075 con la implementación de invoke smvexec para utilizar un pass de hash. Bueno, ya ponemos el nombre a la amenaza, en este caso demo 2, demo 4, era la demo 4, y la descripción. Bueno, esto es igual que lo que hemos hecho antes. Asignamos el plan. ¿Vale? Las tareas pues quedan pendientes, ¿no? Y aquí pues un poco lo que hemos estado haciendo antes. Hay que esperar un poquito de tiempo. Lógicamente hay amenazas que duran más, que tardan menos. Bueno, eso ya es cuestión de dejarle que funcione. Bueno, aquí lo que hemos hecho, si os fijáis, bueno, aquí nos vamos al Data Store. Quiero enseñaros esto. Y aquí fijaros cómo podemos añadir valores al Data Store. Aquí le estamos metiendo a mano una IP, porque queremos hacer el movimiento lateral y no tenemos, en nuestro plan de amenaza no tenemos ninguna técnica que nos devuelva IP de máquinas, por lo cual la técnica del movimiento lateral se queda un poco coja, porque no sabe cómo desplazarse a las máquinas. Entonces nosotros aquí estamos diciéndole, oye, esta IP la puedes utilizar. Entonces cuando la técnica de movimiento lateral pida direcciones IP para poder intentar hacer ese movimiento lateral con la información, con las credenciales que tenga, pues vendrá el Data Store y encontrará al menos una IP. Vale. Bueno, insertamos esa información. Vale, el Data Store veis la información almacenada. Y bueno, pues ahí tenéis la primera técnica que ha funcionado, la segunda que es la escala de privilegios que también ha ido funcionando. Y ahora pues está en eso, ¿no? Está en ese proceso de volcado de credenciales, obtener ese volcado de credenciales y ese movimiento lateral. Tarda un poco. La verdad que a veces pues tarda un poco. Vale. A ver si... En este vídeo no se veía más. Bueno, en el siguiente se verá más. Vamos con la demo 4, el All-in-One. Esta es la misma demo que la anterior, es lo único que el descubrimiento de IPs es automático. ¿Vale? Entonces voy a pasarlo un poco también rápido para que veamos el proceso. El proceso inicial del vídeo pues es lo mismo, es decir, se está explicando un poco lo que se va a hacer. Y se copia, se despliega el Warrior, igual que hemos hecho antes manualmente. Conseguimos tener un Warrior, ahí tenemos la información. Y luego nos vamos a generar el plan.
¿vale? En el plan, pues bueno, lo voy a ir pasando un poco rápido, os voy a enseñar. El plan es este, ¿vale? Tenemos un descubrimiento de máquinas y puertos, tenemos una escala de privilegios, tenemos un volcado de credenciales, una vez que tenemos privilegios, y tenemos un movimiento lateral a alguna máquina de la red de las que ya hemos descubierto con la técnica 1046. Vale, pues esto es la demo. Aquí lo estamos asociando a un Warrior, como hemos hecho antes. Voy a pasar un poco rápido esta parte. Y ahora pues toca esperar, ¿no? Entonces, ¿aquí qué vamos a ver? Bueno, pues aquí lo que aquí se enseña es, como está en modo debug, pues se ve que esto empieza a escanear, ¿vale? Y veis ahí que empieza pues por la IP 3, 4, 5, empiezas a ir, cada vez va avanzando. Veis que no es muy rápido, por lo cual, claro, una amenaza, una emulación de una amenaza puede tardar, claro, puede tardar tiempo. Vale, aquí vamos por la 15, bueno, va avanzando. Y aquí, bueno, me metí un corte en el vídeo y tal. Llegamos a hacer ese escaneo, ¿vale? Y ahora vamos a mostraros qué hay en el Data Store. Pues lógicamente en el Data Store se han encontrado todas las IPs que están disponibles en esa red. En esa red hemos encontrado eso. Claro, todas las técnicas que utilicen información relacionada con IPs vendrán al Data Store, preguntarán, oye, yo soy esta amenaza, yo soy este identificador. ¿Qué información de IPs hay para mí? Y ITTPound se la da, ¿vale? Entonces, esto enriquece mucho el proceso porque estamos enriqueciendo técnicas que se ejecutan después, en el tiempo. Vale, bueno, aquí lo mismo, y hasta llegar al movimiento lateral. Claro, fijaros, esto es importante también. Fijaros aquí, en el Data Store, la técnica de volcado de credenciales, de credential dumping, ha devuelto, ha hecho un hash dump, ¿no? Un volcado de hashes de usuarios, hash NTLM, hash LM. Fijaros esa información que está ahí. Ahí tenemos toda esta información. Se pueden, claro, para el movimiento lateral, pues podemos utilizar el usuario administrador con el hash NTLM y la IP X. Entonces, claro, voy mezclando esta información y le estoy dando mucho conocimiento, le estoy dando un valor interesante a la emulación. Vale, y esto es lo que va a pasar. Aquí el pass de hash va a funcionar de un momento, bueno, un poquito más adelante. Si seguimos avanzando, bueno, aquí se ve. Aquí vemos que refrescamos en un momento determinado, refrescamos y ahí encontramos, fijaros, el mismo identificador, pero ahora está en un Windows 10. ¿Vale? Entonces vemos la tarjeta, es un sistema de 64 bits. Bueno, aquí no viene, eso vendría en Home, eso lo veríamos en Home. Pero aquí tenemos, y es el final, claro, esta amenaza aquí acaba porque no tiene más tareas, pero si después del movimiento lateral quisiéramos que siguiera, las tareas seguirían, pero ya en el Windows 10. ¿Vale? Entonces la amenaza se puede trazar, ¿veis? Como va avanzando, se escala privilegio, se consigue un proceso nuevo, se hace un movimiento lateral, se consigue un proceso nuevo en otra máquina diferente y lo que sería una emulación de un adversario lo más real o intentamos hacerlo lo más real posible. Vale. Y por último, tenemos la última demo. Esta es muy rápida, que es la exportación y la importación del conocimiento. Esta es una cosa que hemos hecho mucho hincapié y que creemos que es importante, ¿no? Al final aquí, bueno, el vídeo voy rápido. Por ejemplo, bueno, aquí hemos seleccionado NotPetya. ¿Vale? Aquí tenemos un listado de tareas, de técnicas de NotPetya y lo que vamos a hacer es exportar el plan, simplemente. Al exportar el plan, se me genera un fichero JSON, ¿vale? Ese fichero JSON, pues, bueno, ahora vemos, vamos a generar, mejor dicho, vamos a generar un plan nuevo aquí y lo vamos a exportar, ¿vale? Meto dos técnicas, lo defino y le doy a exportar. Ahí está el JSON, abrimos el JSON, lo guardo, hago lo que quiero con el JSON, os lo voy a mostrar, lo vamos a mostrar aquí a continuación y ahí lo tenéis. Vale, entonces este es el JSON, donde una de las cosas importantes se ven aquí abajo. Fijaros que se exporta también todo lo que es el código de la función. Es decir, si vosotros creáis una función y la metéis dentro de ITTPound, luego exportáis la amenaza con vuestra función, luego seréis capaces de importarla en otro de ITTPound con ese contenido, ya con ese código también. O sea que eso también está pensado porque al final la compartición de conocimiento sería de esta manera. ¿Vale? Bueno, cada vez funciones más largas, pueden ser funciones muy largas, ¿vale? Pueden ser funciones de miles de líneas de código porque, lógicamente, por ejemplo, para Mimikatz no se ha implementado, o Mimikatz se ha utilizado la versión de PowerShell de Mimikatz
¿vale? Entonces, por supuesto, se pone toda la información relevante a esa función, al GitHub, al autor, etcétera, y también se utiliza. Lógicamente se utiliza, se tiene que acoplar, ¿vale? Al skeleton function que hablaba Fran antes para poder integrarlo de manera sencilla, pero es fácil integrarlo. Integrar funciones de terceros también se puede integrar de manera sencilla. Y ya está. Con esto, no sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda sobre lo que hemos contado. No sé si hemos ido rápido o lentos, pero bueno. Fran, no sé si quieres comentar algo más. Pero vamos, cualquier pregunta, ahí tenéis el GitHub de la herramienta. Cualquier pregunta, estamos aquí para contestaros. Ajá. Nada, solo animaros, como os he dicho antes, para que hagáis cosillas, nos enviéis o que implementéis algunas amenazas, porque creemos que la herramienta es útil. Así que nada, animaros. Hola. Si hay preguntas en todo caso, te la hago. Pregunta Pablo, ¿qué diferencia o adicional posee esta tool a diferencia de herramientas más conocidas o estándares como Caldera, Red Team, Atomic Controls o C2 Matrix? Gabriel, perdona, ¿me puedes repetir? Es que no se me ha cortado. ¿Qué diferencia hay entre esta herramienta y herramientas más estándar como Caldera, Red Team, Atomic Controls y C2 Matrix? Sí, es una pregunta que nos hicieron ya también en Sí, y nos suena así. Bueno, nos preguntaban por Caldera, sí, y por Caldera tiene mucho parecido. Sí, es cierto, ¿no? Y por supuesto Caldera tiene plugins, tiene otro tipo de cosas, de valores añadidos. Nosotros con Caldera nos hemos estado pegando también. Lo que pasa es que nosotros queríamos hacer una herramienta que primero pudiéramos facilitar también el tema de compartición de conocimiento. Eso es una de las partes que también queríamos ponerle mucho foco y facilitar mucho el que alguien pueda hacer implementaciones para ello, facilitar, ¿vale? Y luego poder automatizarlo todo con PowerShell, que es una limitación muchas veces, porque nos estamos centrando sobre todo en sistemas Windows, aunque PowerShell se puede ejecutar en Linux y Mac, pero generalmente nos estamos centrando en Windows y hay cosas que igual tampoco podemos llegar a implementar en PowerShell, pero queríamos entrar mucho en el mundo PowerShell, ¿no? Es decir, centrarnos mucho en esto y hacer una herramienta potente para ello. Puede tener limitaciones respecto a Caldera, es cierto, pero bueno, Caldera no deja de ser la herramienta oficial de TTSIC y de Mitre, por lo cual, bueno, tampoco queremos aportar una nueva visión. Claro. Y luego, en el caso de Red Atomic, Red Atomic al final es un gran framework de técnicas donde al final tú tienes un montón de comandos y formas de ejecutar, etcétera. La automatización yo creo que es más sencilla, ¿no? Es más viable y más sencilla con herramientas como Caldera, por ejemplo, o como ATP Pound. En este caso sí. Entonces, nosotros lo que queremos es seguir trabajando en esta herramienta, proporcionar, sumar. Entonces, bueno, tiene cabida, tiene pequeñas diferencias con todas ellas, no hay ninguna que sea igual. Vale. Acá hay otra. ¿Se puede utilizar contra máquinas Linux? No, porque, a ver, se podría, sí, ¿no? Porque al final, si tú tienes en el sistema Linux, pues tienes PowerShell, la consola que hemos generado, lo que es el agente de post-explotación o el agente de despliegue, pues se puede ejecutar contra una máquina Linux siempre que tenga PowerShell, ¿vale? Debería funcionarte igual. Lo que pasa es que las técnicas, al menos que nosotros hemos estado implementando, son muy orientadas a sistemas Windows. Entonces, es verdad que hay poco conocimiento todavía de técnicas que se puedan ejecutar en sistemas Linux o que tengan sentido. Pero se podría llegar a cabo el día de mañana y avanzar también en otros sistemas. Se podría. Dale. Acá otra. ¿Se podría hacer la prueba a un pool de máquinas o que se revise las posibles máquinas en la red o son test unitarios? No, aquí lo bueno es que son test unitarios o generales. O sea, en las demos lo que hemos estado viendo es cómo los planes tienen diferentes técnicas. Además, se van alimentando, se pueden alimentar unas de otras. Pero también puedes utilizar el TTP-Pound a modo Red Atomic, es decir, a modo unitario, ¿no? Es decir, bueno, pues yo quiero lanzar esa técnica en tal máquina concreta o contra un pool también, pero una técnica concreta. O sea, tú puedes jugar un poco con tu plan de amenaza. Vale. Fran, ¿quieres agregar algo? ¿No? Porque Pablo no te ha dejado hablar.
Pablo es el maestro. Ok. Fran está de vacaciones. Sí, está en modo con mi cerveza aquí y todo. Imagínate cómo estoy. Acá dice, dos preguntas. Las técnicas que usa HTPound, ¿tienen alguna wiki biblioteca con el fin de entender qué hace cada una? O sea, si tienen alguna wiki. Estamos en ello. O sea, hemos estado también intentando documentar, no ha dado tiempo, para intentar generar una wiki para GitHub, para que la gente pueda entender más el proyecto. Pero también, pues, como hemos enseñado al principio de la demo 1, tienes un apartado de TTNC Key donde tú puedes ver los enlaces directamente de cada técnica y cada táctica a la wiki de TTNC Key, del framework oficial. Entonces ahí tú ya puedes ver qué hace cada táctica, qué hace cada técnica, las diferentes implementaciones de técnicas, te lo proporcionan ellos. Pero es verdad que nosotros queríamos hacer una wiki más personalizada de la herramienta y estamos en ello. No sabemos cuándo saldrá, pero está pensado. Vale, vale. Y bueno, de ahí en realidad son solo felicitaciones, muy buena la charla, que son una máquina, que increíble se pasaron. Así que de verdad que una log note de lujo, como siempre. Yo nada más que agradecerles por su tiempo, por el apoyo a 8.8 Las Vegas. Y eso, espero que nos volvamos a encontrar pronto en una próxima 8.8 acá en Chile o en otro país de Sudamérica presencial. Y si no, en Madrid. En Madrid también, te esperamos. Claro, claro.